Reciban una cordial bienvenida a la Cátedra Abierta de Movimientos Sociales de Claxo, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía. Hoy es nuestra primera sesión y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Hoy contamos con la presencia de la compañera Patricia Matt, de Rente Perú, con Tami Senamo, de Rente Brasil, y con Rosa Guillén, de la Red Género y Economía, de la Rente Perú también. La Cátedra Abierta Red Latinoamericanas Mujeres Transformando la Economía se plantea difundir y debatir en torno al pensamiento, los conocimientos y las prácticas generadas por la red de mujeres, por una red de mujeres que en Latinoamérica han construido una trayectoria de más de 25 años. Esta red ha sido pionera en la construcción de una economía feminista arraigada en nuestra realidad, con un quehacer vinculado al mismo tiempo con el movimiento de mujeres y con el espacio más amplio de movimientos sociales en América Latina. Nos planteamos como objetivo general de esta cátedra un poco compartir la experiencia de la Rente y su dinámica de pensamiento y movimiento, generando interpretaciones, propuestas, debates y acciones en torno a la economía desde una perspectiva feminista, transformadora y de ruptura. Nos planteamos como objetivo específico reflexionar sobre y desde los distintos escenarios en los cuales la economía feminista dialoga, actúa y contribuye a la transformación de la economía. También nos planteamos dar a conocer las formas en las cuales las mujeres participan desde la acción política en la apropiación crítica de la economía. Igualmente, dar a conocer las características y aportes conceptuales y políticos de los feminismos de la Vía Yala a la economía feminista. Esta cátedra está estructurada en 4 sesiones. Esta primera sesión nos habla un poco de los aspectos históricos, de todo el recorrido de lo que ha sido y lo que es la Rente en la actualidad. Luego nos planteamos 3 sesiones donde mostraremos el diálogo de alguna manera y los debates desde la economía feminista, en primer lugar con la centralidad del trabajo y los cuidados. En la segunda sesión, en una tercera sesión, estaremos conversando sobre la agroecología y la soberanía alimentaria y sus diálogos también con la economía feminista. Y finalmente estaremos trabajando sobre los diálogos también con la economía social y solidaria, cerrando un poco con los desafíos actuales de la Rente. Ok, esta cátedra vamos a hacerle un homenaje a la compañera Nalu Faría de Rente Brasil, y al final de esta sesión estaremos un poco rindiendo el homenaje y compartiendo con compañeras de Brasil que van a presentarlo. Muy bien, entonces le damos la palabra a la compañera Tami Senamo de Rente Brasil para iniciar nuestra cátedra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a mis compañeras, a Patricia, a Tania, a Rosa y también a todos que nos asisten en esa cátedra. Y quisiéramos iniciar esa sesión entonces conversando con Rosa Guillén, nuestra compañera de Género y Economía Perú y también de Rente Perú, que nos va a compartir un poco sobre la historia y los acumulados de la economía feminista en la región. Entonces, Rosa, quisiera preguntarte qué significa que las mujeres transformen la economía en clave feminista. Muy buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, para nosotros en la Rente, transformar la economía significaba analizar los orígenes de la pobreza y la feminización de la pobreza, pero también buscar alternativas que permitan reconocer tanto los trabajos que realizamos las mujeres en la casa, en la producción, y cuestionar la separación de las políticas públicas, unas como económicas que generan riqueza, que hablan de la producción, del desarrollo de misma economía, y la otra que va planteando las políticas sociales, que son principalmente servicios y gastos. Nosotras creemos que es importante develar esta contradicción que existe en la sociedad y más bien hacer notar de que están integradas, o sea, que las políticas económicas y las políticas sociales son parte de un mismo modelo económico, de una misma propuesta de desarrollo, y con esa lógica, con esa propuesta es que comenzamos también a ampliar el concepto de trabajo. El concepto del trabajo es para nosotras
muy restringido en la sociedad capitalista, en la economía capitalista, y planteamos de que esta oculta o invisibiliza los trabajos que realizamos las mujeres y, lo más importante, oculta el proceso o los procesos de sostener la vida, al plantearse la contradicción entre capital y trabajo y no reconocer otros trabajos que no pasan por el mercado. Por eso nuestra propuesta va a ayudar a hacer reconocer que existe una contradicción entre el capital y la vida, o la sostenibilidad de la vida, que es el espacio donde principalmente vamos actuando las mujeres. Esta comprensión nos lleva también a anunciar anunciar primero de que las mujeres trabajamos en las casas, pero también trabajamos en las comunidades para sostener la vida de de otros miembros de la comunidad, pero también de que trabajamos en una producción que también aparece invisible, y damos fuerza a lo que es la soberanía alimentaria. En otros espacios vamos a contar cómo hacemos nuestras alianzas con otras organizaciones, pero partimos de la idea de que las mujeres producimos alimentos, no solamente elaboramos alimentos que ya están producidos por otros, sino que nosotras participamos y queremos hacernos reconocer como productoras de la economía también, no solamente como asalariadas, sino como productoras de alimentos, como transformadoras de estos alimentos, como conservadoras de las semillas, cuidadoras del planeta también. Esta comprensión nos ha llevado también a exigir que las políticas públicas reconozcan estos elementos y nos puedan permitir desarrollar políticas en beneficio no solamente de las tareas que hacen las mujeres para sostener a sus familias, sino que reconozcan el trabajo de las mujeres para el desarrollo del conjunto de la economía. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Yo creo que es una excelente manera de empezar viendo, ¿no?, cómo la economía feminista en este continente ha sido un tema que se ha ido actualizando en función de los debates y de los diferentes momentos coyunturales, ¿no? A nivel nacional, pero también regional, que finalmente es lo que nos une como red. Entonces, quisiera aprovechar la apertura al diálogo y preguntar a Patricia Matt, también de Rente de Perú, un poco cómo fue el momento, cuál era el contexto en el momento de la fundación de la Rente, ¿no? Si pudieras contarnos qué fue lo que las llevó a empezar la red, en qué año fue y todo lo demás, con mucho gusto te escuchamos, Patricia. Ya, gracias. Hola con todas, con todos. La red se funda en el 1997. Digamos que había todo un contexto global y latinoamericano de fuerte cuestionamiento a la globalización económica, que en general lo que estaba planteando era la liberalización de los mercados, de las inversiones y en general desregulaciones y privatización, todo lo que nosotros ahora podríamos caracterizar como las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, en ese momento de ebullición de los movimientos sociales es que varias mujeres de países latinoamericanos nos fuimos dando cuenta que estábamos viviendo este tipo de impactos y respuestas desde las mujeres a partir de las políticas que se llamaron del Consenso de Washington, porque no olvidemos que el primer país neoliberal del mundo fue Chile, ¿no? Entonces, allí es donde surge en realidad este gobierno de la neoliberal, y es allí donde se van aplicando todas las recetas dentro de lo que fue la crisis de la deuda y todo lo que significó imponer políticas de austeridad, que ahora las llamaríamos austericidas, ¿no? Pero son las políticas que llevaron a un retiro del Estado de sus funciones sociales y económicas también, ¿no? Y que llevó a altos niveles de pobreza de las poblaciones y sobre todo de las mujeres. Entonces,
es en este marco, es en este contexto, digamos, de fuerte crítica a esta globalización económica y financiera, ¿no? Donde y la toma de conciencia de lo que estaba significando para el tiempo, para la vida de las mujeres y de la población pobre en nuestros países, ¿no? En términos de cómo se había flexibilizado el trabajo, cómo ya los servicios sociales no cubrían las necesidades importantes. En algunos países nunca lo llegaron a cubrir del todo, pero era de todas maneras como un mandato, como una aspiración que eso tenía que llegar a ser, ¿no? Entonces, cómo se van debilitando las organizaciones también sindicales, ¿no? En muchos países, y se van generando otro tipo de trabajos de sobrevivencia. En general, todo el impacto del ajuste estructural, ¿no? Fue importante para motivarnos a agruparnos y comenzar a pensar de una manera, yo diría un tanto distinta al discurso común que estábamos en ese momento en movimiento de mujeres en América Latina, ¿no? No nos olvidemos que hubo una conferencia de la mujer en el 95, ¿no? Entonces había también niveles de articulación global y regional de los movimientos de mujeres. Pero ahí también tú podías darte cuenta que los asuntos económicos en términos generales, ¿no? No estoy hablando algo específico, sino los asuntos económicos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, que tienen que ver con el trabajo cotidiano de las mujeres, ¿no? E inclusive el debate sobre políticas macroeconómicas no se estaba dando en el marco del movimiento de mujeres, ¿no? Entonces, allí es un contexto, digamos, de globalización económica y financiera y de los impactos del ajuste austericida que hubo en nuestras regiones, lo que lleva a esta preocupación y hacer efectivo un agrupamiento que desde las mujeres podamos hacer nuestros propios análisis, ¿no? Nuestros propios diseños de políticas, nuestros propios debates, ¿no? En lugares donde normalmente no éramos invitadas, ¿no? En las discusiones, en las grandes discusiones económicas, en los grandes planteamientos estratégicos sobre el futuro de la economía, las mujeres, no las mujeres como mujeres, ¿no? Sino nuestra perspectiva desde el sostenimiento de la vida, no tenían lugar. No nos invitaban como mujeres, tampoco desarrollaban esta perspectiva, ¿no? Entonces creo que ahí es donde vimos la necesidad de poder armar un núcleo que pudiera hacer ese debate, ¿no? Un núcleo que además de hacer ese debate y mostrar los efectos que estaban teniendo esas políticas en nuestros países y en las mujeres, también pudiéramos mostrar las múltiples iniciativas que se venían dando, ¿no? Desde las comunidades, desde las poblaciones, ¿no? Para hacer frente a estas crisis, a estos efectos negativos, ¿no? Y reparar en algo esas posibilidades. Lo que también contó con críticas, ¿no? Desde los propios compañeros, porque en algunos momentos dijeron, ustedes están poniendo mucho énfasis en las posibilidades están como amortiguando las crisis, ¿no? No se está mostrando tal cual, pero es lo que las mujeres hacían para mantener su familia y para mantener sus vidas, ¿no? Entonces creo que en este rico contexto, no solo de denuncia de los efectos que tenía el neoliberalismo, sino también de mostrar la fuerza de cambio que había en las mujeres de nuestros países, es que se nutre el sentido de la renta, ¿no? Solamente para agregar que así como habíamos visto en Chile, en Perú, en otros países de la región, en Bolivia, los efectos que estaban teniendo las políticas neoliberales, en México ya se estaba viviendo los efectos del Telecán, que fue el primer acuerdo de libre comercio que existió en la región y que presagiaba un futuro que se estaba viniendo para todos, ¿no? Por eso nos pareció importante el diálogo que las compañeras de México plantearon para poder organizar esta articulación de mujeres latinoamericanas. Está muy bien lo que nos comentas, Patricia. Y también quisiera regresar a una pregunta para ti, Patricia.
que es un poco preguntarte qué fue lo propio de la rente en este contexto de ajuste, en este contexto en que las discusiones macroeconómicas empezaban a ser parte del quehacer de los movimientos de mujeres y que la rente en especial lograba ser el puente, ¿no? Entre esas cosas que suenan muy abstractas, como un tratado de libre comercio entre diferentes países y el precio de la lechuga en el mercado y la cotidianidad, ¿no? ¿Cuál fue el aporte propio de la rente en este contexto? Creo yo que a la luz de ahora, ¿no? Viéndolo desde hoy, la voz de Rente y la voz de las mujeres que estaban no solo denunciando los impactos económicos, sino también colocando otros temas de discusión para salir de estas crisis, ¿no? Fue relevante, ¿no? Y eso implicó contactar, articular a los grupos que se venían desarrollando en distintos países que hacían este tipo de trabajo, desde estar con las mujeres trabajadoras, las mujeres campesinas, en el caso del Perú también las mujeres en la minería, ¿no? En general en la industria, ¿no? Entonces había una riqueza muy acumulada en cada país, y lo importante de la Rente fue que se logró dar esa articulación, ¿no? Se poder dar esa articulación y una voluntad común de poder intercambiar no solamente experiencias, no solamente los testimonios, sino también acciones conjuntas, ¿no? Acciones conjuntas que implicaron estudios, análisis compartidos, presencias, organizaciones de formación, de cursos de formación, en fin, había un conjunto de tareas que nos dimos en nuestros países. Los primeros que se aglutinan, digamos, que fueron en orden alfabético, a ver, Bolivia, Colombia, Chile, México, Nicaragua y Perú. Y luego esto se va ampliando hacia las compañeras de Ecuador y de Brasil, ¿no? Que fue muy, muy importante poder aglutinar las distintas praxis y reflexiones que se estaban dando en nuestro continente y encontrar un espacio para hacerlo. La otra cosa, yo creo, relevante en el caso de Rente fue que, mira, nosotros formamos Rente con un seminario que en octubre del 97 que se llamaba Globalización del Neoliberalismo y Justicia Económica para las Mujeres. O sea, era el nombre ya por sí, y además de tener la red de mujeres latinoamericanas transformando la economía, era ya un desafío. Y era una ruptura, claro, porque nosotros en ese momento no teníamos tan claro que estábamos también ubicándonos en un espacio que cuestionaba la economía todo, ¿no? No solo los efectos en las mujeres, sino también todo el sentido de la economía, ¿no? De mercado, financiera, ¿no? Todos estos aspectos ya estaban comenzando a emerger, ¿no? Creo que eso fue una cualidad importante que tuvo Rente, que ha tenido con sus bajas y sus altas, dado los distintos momentos históricos que estamos viviendo, pero también su voluntad de coordinar acciones colectivas. Por ejemplo, una de las primeras campañas en la que el Rente decide en el año 97 articularse es con que fue el origen de la Marcha Mundial de Mujeres del 2000, que se llamaba la Marcha Mundial de Pan y Rosas, ¿no? Esa Marcha Mundial de Pan y Rosas, que luego va a dar origen a la Marcha Mundial de Mujeres, fue una de las primeras acciones que Rente se comprometió a articular, ¿no? También hubo otras campañas, había una campaña de vigilancia de las políticas del Banco Mundial en relación a las mujeres, que también nos incluimos ahí, y todo lo que era la voluntad de las organizaciones de comedores populares por su reconocimiento, ¿no? Del trabajo que venían haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque allí comenzamos a trabajar también principios, ¿no? Claramente nuestros principios eran, o sea, ir a contracorriente de lo que se planteaba la globalización económica hegemónica, ¿no? No decíamos, bueno, solidaridad y cooperación frente a un individualismo y competencia, ¿no? O sea,
tratábamos de colocar otro tipo de principios que orientaran en general el rumbo o la misma concepción de la economía. No solamente mejorar la política pública, ¿no? No solamente mejorar la calidad de vida, ¿no? Sino también cambiar la forma como vivimos nosotras y cómo trabajamos otras bases, ¿no? Donde la economía realmente está en el centro de la vida, ¿no? Y ahí ha sido como un momento para ir generando nuevos, por llamarlo de alguna manera, conceptos, ¿no? Pero son como nuevas ideas fuerza que hasta ahora están vigentes, ¿no? Todo el sentido de la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, que fue un aporte que se hizo luego con las compañeras Cristina Carrasco y otras compañeras de Chile y de España, ¿no? Todo esto también fue parte también de la propia apertura que tuvo la Rente para acercarse más a una economía feminista, porque fue eso paulatino. Nosotros no nacimos abiertamente diciendo somos de la economía feminista. Eso se fue dando, ¿no? Se fue dando porque había apertura lo suficiente para poder encontrar los instrumentos, las herramientas que nos permitieran interpretar mejor también lo que ocurría en nuestros países, ¿no? Apoyada siempre con las organizaciones de mujeres populares. Hicimos una opción por una economía popular, ¿no? Y dentro de eso el rol que tenían las mujeres, ¿no? Eso fue también importante en este momento y lo quería rescatar, ¿no? Porque también la otra pata que luego se va desarrollando ya con el predominio y la fuerza de los tratados de libre comercio y del ALCA en especial, vamos a entrar también a otras canchas, a jugar en otras canchas, donde ya los debates tienen que ser articulados y las propuestas de integración y las propuestas de lo que queremos hacer con Latinoamérica y la propuesta del mundo que queremos estaban en cuestión y requerían también otro tipo de discusiones, ¿no? Pero yo diría que eso es como lo distintivo de Rente. Está muy interesante eso que nos compartes, Patricia, porque de hecho introduces un poco el tema que vamos a discutir ahora en adelante, que es, vamos más bien a escuchar ver un video de nuestra compañera Tica Moreno. Tica es integrante de la Rente de Brasil y también es militante de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil y de la Siempre Viva organización feminista. Y Tica nos va a contar un poco sobre los primeros años de la Rente y sobre todo sobre el rol de la organización en la lucha en contra del área del libre comercio de las Américas. Hablar del desarrollo de la Rente desde los inicios de los años 2000 implica necesariamente hablar de la victoriosa campaña continental contra el ALCA, de la que nosotras, de la Rente, hemos sido parte integral. El ALCA era la propuesta de área de libre comercio para las Américas, una propuesta impulsada sobre todo por Estados Unidos y que seguía los intereses de sus corporaciones transnacionales. Significaba para nuestros pueblos el sometimiento a un estado de subordinación casi permanente, porque el ALCA en cada uno de sus capítulos y sus propuestas significaba el desmantelamiento de las posibilidades de que nuestros estados pudieran construir políticas públicas que garantizaran la vida y los derechos de las mujeres y del pueblo como un todo. Nosotras de la Gente, y siempre con alianza con nuestras compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Vía Campesina, hemos construido un posicionamiento muy claro en esa campaña. Para nosotras no bastaba incorporar en la negociación de esa área de libre comercio un capítulo de género, algo que pudiera reducir los impactos de ese acuerdo sobre la vida de las mujeres. Porque teníamos una comprensión y tenemos esa comprensión de que los impactos
del neoliberalismo, de esa economía capitalista sobre las mujeres no son simplemente efectos colaterales que se puede remediar, porque la desigualdad de género, la división sexual de trabajo está en el corazón de ese sistema. Entonces había que cambiar toda la economía, hay que cambiar toda la economía para poder lograr de hecho, igualdad, libertad y autonomía para todas las mujeres. Eso significa necesariamente que la autonomía y la igualdad de las mujeres está vinculada también con la soberanía de los pueblos. Entonces, por ahí hemos construido nuestro posicionamiento y nuestra actuación política. Esa experiencia de la gente, del desarrollo de una red de mujeres transformando la economía que se retroalimenta desde los capítulos nacionales, donde cada organización nacional estaba involucrada en actividades de educación popular, de movilización, de incidencia, eso se retroalimentaba con nuestros espacios regionales de construcción de la gente. En cada reunión teníamos momentos de reflexión sobre la coyuntura de los países, los aprendizados, las metodologías que hemos desarrollado, pero también las propuestas. Y eso sumaba en una mirada también regional y así era nuestra retroalimentación que sigue con mucha fuerza aún hoy. El otro punto también que tenía que ver con esa nuestra construcción es cómo desde la gente, en alianza con la marcha y con la vía campesina, hemos construido para que el feminismo no fuera solamente algo apartado, una cajita que presentamos al conjunto de las organizaciones mixtas, a los sindicatos. Nosotras hemos actuado para garantizar el feminismo y la economía feminista como un eje transversal en toda la lucha contra el ALCA, para incorporar el feminismo como parte del debate que estamos haciendo, tanto de la resistencia como de lo que queremos construir como una sociedad y una economía nuevas. Entonces, en cada uno de los espacios, por ejemplo, los encuentros hemisféricos que se realizaban todos los años en Cuba, en La Habana, que eran centrales en la campaña contra el ALCA, o en los foros sociales mundiales, los foros sociales américas, las cumbres de los pueblos. En todos esos momentos combinábamos nuestra autoorganización, pero con la intervención en el debate general. No nos quedábamos simplemente en un espacio aislado debatiendo solo entre las organizaciones de mujeres. Llevábamos ese acumulado al debate general, a las movilizaciones. Y entonces creo que ese momento ha sido fundamental incluso para que pudiéramos tener una elaboración muy concreta sobre la economía feminista, a la comprensión de lo que no queríamos y de lo que no queremos y de cómo había que desde la lucha política, desde la movilización, desde la construcción de fuerza de las mujeres, poner una otra mirada, una mirada alternativa, donde pudiéramos comprender la economía de forma más amplia, entender que todo el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, lo que se realiza en el ámbito del hogar de forma no remunerada o en la comunidad, es fundamental para sostener la vida. Entonces, nuestras alternativas también tendrían que pasar por poner la vida en el centro, poner la sostenibilidad de la vida en el centro. O sea, no nos contentar con un poquito en el modelo ya dominante. Había que cambiarlo todo. Y eso ha sido fundamental para la fuerza feminista y la fuerza popular que logró en el 2005 derrotar el área del libre comercio de las Américas, allí en Mar del Plata, donde estaban varios gobiernos progresistas de aquel momento, pero también estaban los pueblos con mucha capacidad de movilización, de fuerza, y por supuesto la gente también estaba ahí. Y por supuesto cuando logramos derrotar el ALCA, y ahí en varios países también había mucha lucha contra los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, subregionales,
pero cuando logramos decir no, también abrimos el espacio para la construcción de las alternativas y de las posibilidades de cambio en el nivel de cada país y también en el nivel regional. Por ahí seguimos esa construcción. Bueno, después de escuchar un poco entonces lo que nos comparte Tica Moreno, ¿no? Nuestra compañera de Brasil, quisiera retornar, ¿no? Un poco a Perú y preguntar a Rosa Guillén, ¿cuál ha sido entonces, Rosa, el rol de las alianzas con los movimientos y organizaciones de mujeres, campesinas y sindicalistas, así como de organizaciones populares e indígenas con la REMTE, ¿no? Eso tanto a nivel Perú como a nivel regional. Sí, lo que me parece más importante fue que fuimos construyendo un sujeto social y político en los espacios donde estaban las mujeres. Y fuimos reconociéndonos a pesar de que están en distintos espacios, las organizaciones campesinas, las organizaciones de barrios, las sindicalistas en las fábricas o en las empresas, las asalariadas agrícolas también en la agricultura de exportación. Fuimos discutiendo temas comunes, el neoliberalismo y cómo nos iba afectando en cada espacio, pero también fuimos construyendo con las organizaciones mixtas un espacio para las mujeres de esas organizaciones. Yo recuerdo que las compañeras de la Vía Campesina desarrollan la consigna sin feminismo no hay socialismo, cuando la Vía Campesina iba desarrollando sus posiciones socialistas a partir de la toma de tierra, pero también incluir los temas de violencia, los temas del trato discriminatorio que existían hacia las mujeres, el hecho de que se les escuchara, se nos escuchara, pero a todas las mujeres líderes de sus organizaciones, en sus argumentaciones y en sus propuestas, y que se les incluyera en los liderazgos compartidos, porque no era posible o no es posible que existan organizaciones mixtas donde hay mujeres trabajando, activando y no tengan palabra, no tengan decisión. Y eso lo fuimos construyendo poco a poco. Yo recuerdo que fue muy importante la alianza con la Marcha Mundial de Mujeres cuando convocamos el primer Foro Social Mundial. Reunidos en Ginebra el año 2001, planteamos que se hiciera el primer Foro Social Mundial, y el primer Foro Social Mundial desde la pancarta, digamos, que lo convocaba, estaban excluidas las mujeres. Y nos pasamos 3 días y 3 noches trabajando con los otros movimientos sociales, de Jubileo, de la Alianza Social Continental, de movimientos contra por el impuesto global, me acuerdo que era un grupo de movimientos, planteando que también las mujeres teníamos propuestas vinculadas a la marcha, pero construidas también con la REMTE, y que queríamos que se cambiara. Al final del evento, la convocatoria al Foro Social Mundial incluye los trabajos e incluye los liderazgos de las mujeres. De allí en adelante, nuestras participaciones en el Foro Social Mundial van incluyendo estas demandas, estas propuestas, y también estas presencias de líderes femeninas, de los sindicatos, de los movimientos campesinos, de los movimientos frente a la deuda, y nosotras mismas, desde la marcha y desde la REMTE, estábamos presentes y organizando los eventos. Hay algunas otras lecturas que planteaban de que era necesario colocar feminismo en el Foro Social Mundial, y en lugar de pelear diciendo que nosotros éramos las feministas que estábamos allí, dijimos hagamos cosas juntas, ¿no? Hagamos acciones conjuntas. Y recuerdo que en Ecuador hicimos una reunión previa al Foro Social de las Américas, el primer Foro Social de las Américas, una reunión de todas las organizaciones feministas donde estuvimos nosotras, Magdalena, nosotras organizando esos espacios y planteando entonces, hagamos juntas la información, la formación, la discusión, el planteamiento de la existencia del sexismo y de la violencia contra las mujeres que no estaba presente. Y luego al final de este espacio dijimos, vamos ahora nosotras a plantear la lucha contra los TLCs, contra el ALCA en ese momento, en el mismo Quito,
y las invitamos a todas también e incluimos, por lo tanto, en nuestro movimiento también a otras mujeres feministas que antes no estaban interesadas en los temas económicos generales, ¿no? Me parece que es importante plantear entonces de que en este proceso construimos el sujeto político de lucha contra el neoliberalismo que como un sujeto mixto, no solamente de hombres, sino también de las mujeres, y la emancipación de las mujeres en el sentido de participar en el espacio público desarrollando propuestas, desarrollando iniciativas y haciéndose reconocer como líderes también, ¿no? Así es, Rosa, muchas gracias por contarnos un poco de estos años iniciales. Y además de lo que comentas, yo creo que algo que hay que traer a flote, ¿no? Es que la REMTE también ha aportado mucho a algunos procesos nacionales muy importantes, ¿no? De todo el continente, como lo fueron la constituyente boliviana, algunas experiencias locales en Brasil, en Venezuela, en Ecuador. Así que el concepto del vivir bien o del buen vivir, ¿no? Yo creo que hemos tenido a lo largo del día de hoy una sesión muy diversa, ¿no? Con la perspectiva de compañeros que se han integrado a la REMTE en diferentes momentos y de diferentes países. Así que ahora pasaría la palabra a mi compañera Tania para que cierre nuestra sesión e invite a que participen de las siguientes. Muchas gracias, Tami. Bien, hemos ya culminado esta primera sesión en la que se ha delineado el origen y la trayectoria de la REMTE, destacando la mirada crítica a la globalización económica, los tratados de libre comercio en América Latina como un momento importante, fundacional, destacando también la participación en las alianzas y los procesos de lucha que se dieron en la región, un poco la confluencia desde los procesos que vivían las compañeras en los diferentes países, cómo esto se fue expresando en acciones, en dinámicas de agenda, en pensamiento y en lógicas de organización que nos fueron mostrando cómo se fue dando el proceso o cómo se fueron dando procesos de reapropiación de las mujeres sobre la economía en nuestro continente, desde una perspectiva de ruptura que fue desnudando el conflicto capital-vida como uno de los temas centrales, entre otros, a mostrar en este proceso. Bien, les invitamos a continuar en nuestra segunda sesión, donde estaremos conversando sobre la centralidad del trabajo, los cuidados y la economía feminista. Ahora les vamos a dejar con la compañera Tica Moreno de REMTE Brasil, quien nos acompañará en el homenaje que le estamos haciendo a la compañera Ana Luz Farías, quien contribuyó enormemente con el desarrollo de la REMTE. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias. Hablo ahora de Nalu Faria. Nalu Faria, que ha sido nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra dirigente en ese proceso de construcción de la REMTE, pero también de construcción del feminismo popular y de la economía feminista en nuestra región y también internacionalmente. Nalu ha sido una compañera que, bueno, es brasileña, formada en psicología y desde muy joven ha empezado en las luchas populares en Brasil. Nalu ha construido en Brasil el movimiento popular y el movimiento feminista desde siempre, articulando siempre la autoorganización de las mujeres con la construcción de organizaciones populares, inclusive del Partido de los Trabajadores. Nalu ha sido esa persona que tenía una claridad política muy impresionante, tenía una mirada estratégica muy acertada. Cada vez que discutíamos un momento de la coyuntura, una acción específica, un eslogan o mismo el dibujo como la portada de una publicación nuestra, Nalu tenía una mirada integral y articulaba esa cosa muy específica que estábamos haciendo con nuestro proyecto estratégico. En Brasil, si
se pregunta en varias ciudades, en el campo también, en varias provincias del país, sobre Nalu o sobre la formación de las compañeras, muchas van a recordar de ella, porque era una militante incansable que iba a cada lugar ejercitando la metodología de la educación feminista popular, siempre abierta para escuchar, para aprender y sobre todo para construir síntesis. Nalu hacía eso en cada actividad de formación, en cada artículo que escribía, en cada reunión de articulación con las organizaciones populares de Brasil y del continente. Hacía eso también en los espacios que compartió y ha ayudado a construir con presidentes de nuestros gobiernos de la región. En aquel periodo, por ejemplo, estaba Lula, con Evo, con Chávez, con Correa. Y ahí entonces estaba siempre ahí, Nalu, en esa construcción, poniendo el feminismo como eje central de una transformación, de la transformación para la que luchamos. Nalu construía en su práctica cotidiana el internacionalismo, aprendía mucho en cada lugar que iba y no aprendía solo para sí, siempre traía para el colectivo. Nosotras de la gente hemos aprendido mucho con ella. Yo particularmente, yo entré en la gente cuando ella estaba asumiendo la coordinación de la gente en aquel momento y la seguí mucho en ese proceso. Me acordaba de las compañeras en las reuniones diciendo que debía ser una escuela estar ahí siempre con Nalu y de verdad ha sido. Nalu siempre tuvo esa capacidad intelectual, política y humana muy fuerte. O sea, ella tenía en su práctica, en su experiencia vital, en su alegría, en su capacidad de hacer fiesta, todo eso que luchamos y que deseamos como feminista para que sea realidad para todas las mujeres. O sea, la alegría, la libertad, el cuidado, la construcción de interdependencia entre nosotras, la coherencia, una coherencia revolucionaria, un tanto de rebeldía, un tanto de disciplina. Entonces Nalu ha sido para nosotras una compañera de verdad insustituible y así, bueno, seguimos, como decimos en Brasil, seguimos la marcha de Nalu, seguimos construyendo el camino de fuerza feminista, pero también muy orientada por esa visión de una economía feminista que sea de hecho transformadora. Nalu, desde que estaba en todo el proceso de la campaña contra el ALCA, estaba en todo el proceso de construcción de la gente, siempre ha sido fundamental para que la economía feminista no fuera un tema solo de expertas, de gente formada en las universidades, eso también, pero para que la economía feminista fuera de hecho una herramienta de lucha, algo que todas las mujeres pudieran entender, construir, aplicar y tener en el horizonte de lucha y de transformación. Ha sido, de verdad, creo que el feminismo no sería lo que es hoy, con toda su diversidad, con toda su potencia, con toda su expresión. El feminismo en Latinoamérica no sería el mismo si no tuviéramos con nosotras Nalu Faria. Así que la homenajeamos hoy aquí en ese momento y seguiremos siempre su marcha. Pero es muy importante siempre resaltar que las mujeres estaban y estamos luchando desde siempre y principalmente estamos luchando desde nuestros territorios, la defensa de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestra tierra, de nuestra agua, justamente lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. Cuando pensamos la lucha, desde las mujeres de los sectores populares, indígenas, campesinos, afrodescendientes, essa dimensão de como se põe na agenda está muito vinculada a essa dimensão da luta por la vida, la lucha por la dignidad, la lucha por la supervivencia. Y desde como eso también impacta nuestra visión de no solo de autonomía, de libertad, pero de poder mismo, ¿no? Y que esa es justamente
una dimensión súper importante para nosotras y para estar presente, que es esta dimensión no solo de pensar el poder popular, pero siempre desde sujetos colectivos, siempre desde esa dimensión nuestra colectiva.